Derecho por la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM. Especialidad de la carrera del Poder Judicial de la Federación en el entonces Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestría en Derecho de Amparo en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Profesor por oposición en las asignaturas de amparo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Profesor de oposición en las UEAs Amparo 1 y 2 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Autor de 33 obras jurídicas editadas por la editorial Porrúa S.A. Coautor del libro Temas Selectos de Derecho Procesal Civil, editado por la UAM, y es consultor jurídico. El licenciado Raúl Chávez Castillo nos va a hablar sobre la suplencia de la queja y lo recibimos con un fuerte aplauso y una disculpa por la tardanza. Buenas tardes. Agradezco la atención que distinguió la doctora Palomino y al jefe del Departamento de Derecho, el licenciado Gilberto Mendoza Martínez. En distinguida concurrencia, pues el tema que me toca hablar es sobre la suplencia de la deficiencia de la queja en el amparo, específicamente en materia civil, porque esto se trata de la materia civil y no de la generalidad del amparo. La suplencia de la deficiencia de queja tiene ciertos aspectos que pareciera que no tendríamos en un amparo que hablar sobre absolutamente nada, ni tendríamos que alegar nada, si es que la persona que está promoviendo el amparo, el recurrente, pues está dentro de las hipótesis que marca la propia ley de amparo. Entonces ahí no tendríamos que, al parecer, como lo marca el artículo 79, pues decir absolutamente nada, ausencia de conceptos de violación, ausencia de agravios, exceptuando la fracción sexta que precisamente habla sobre otras materias y que se trata de materia civil y administrativa. Pero eso es inexacto, es una falacia. Es cierto que lo que dice la ley de amparo, pero ya de la práctica profesional, dista mucho de ser así. La suplencia de la deficiencia de la queja consiste específicamente en que el Tribunal de la Federación, en la sentencia que dicte en el juicio de amparo o en los recursos, tiene la obligación de purgar esas fallas, esas deficiencias que el quejoso en los conceptos de la demanda o bien el recurrente de sus agravios tenga, ¿verdad? Entonces ahí la autoridad, si pues el quejoso o el recurrente se encuentra en todas las hipótesis del 79, pues entonces tendría obligatoriamente que suplirla siempre que existan violaciones y el quejoso o el recurrente no las alegue debidamente, sean de procedimiento o bien sean de fondo, es decir, en la resolución que se esté reclamando en el amparo. Desafortunadamente, bueno, las cosas no son como parecieran, pero sí se tiene este aspecto fundamental que está consagrado en la Constitución, que es este llamado principio de la suplencia de la deficiencia de la queja, que vino evolucionando a través de los años. En el texto original de la Constitución de 1917 solamente aparecía como una facultad discrecional del juzgador y solo en materia penal cuando existiera una violación manifiesta de la ley que dejara sin defensa al quejoso, hasta ahí. Pero a través del tiempo evolucionó hasta que el 20 de mayo de 1986, por publicación del decreto del Congreso de la Unión en el Diario Oficial de la Federación,
se estableció este principio y ahí se quedó. Ahora ya se habla de la ley reglamentaria. En principio estuvo en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 107, hoy se encuentra en la fracción quinta del propio artículo, perdón, en la fracción segunda del párrafo segundo, perdón, párrafo quinto del artículo 107 de la Constitución, y que remite a la ley reglamentaria. Entonces ahí se refiere esa suplencia de la licencia de la queja a cualquier caso que se encuentre establecido en la ley de amparo. El artículo 79 de la ley de amparo menciona una serie de situaciones y de aspectos en los cuales debe suplirse la licencia de la queja, tanto en los conceptos de violación como de los recursos. La fracción primera refiere la aplicación de la suplencia de la licencia de la queja en aquellos casos en que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien por los plenos de circuito en el circuito que corresponda, lo cual excluiría en principio a los tribunales colegiados de circuito, porque no los autoriza a ellos. Sin embargo, existe una tesis de un tribunal colegiado de circuito que señala que es aislada, porque realmente no es obligatoria, es aislada, pero determina que sí es posible que se aplique la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito cuando se hable de normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, perdón, por los tribunales colegiados de circuito, y que el acto reclamado se haya fundado en esas normas declaradas inconstitucionales, atendiendo al principio por persona determinado en el artículo 1 de la Constitución Federal. Con lo que pues estamos de acuerdo, pero bueno, no es un criterio uniforme, es un criterio aislado que pues pudiera ser convalidado posteriormente o no. Aquí lo importante es que apliquen todas las materias, apliquen en cualquier materia, incluyendo la materia civil, exceptuando lo que dice la fracción sexta de ese mismo precepto. En la fracción segunda refiere la aplicación de la suplencia de la licencia de queja en favor de los menores incapaces y en aquellos asuntos en los que se afecte el orden y desarrollo de la familia, lo cual incluiría el aspecto de materia familiar en cuestión de los menores incapaces y desde luego en el desarrollo de la familia. Sin embargo, eso pareciera nada más, porque esta fracción refiere no solamente a materia civil o materia familiar, sino en cualquier materia la suplencia de la deficiencia de la queja debe aplicarse para menores e incapaces sin distinción de materia ninguna, como así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en el caso de la fracción tercera nos refiere a materia penal, concretamente en favor del imputado y del ofendido o víctima del delito, en los casos que sea quejoso o adherente, que se entiende en función del amparo adhesivo. No así, no se suple en aquellos casos en que el ofendido tenga carácter de tercero interesado. En la fracción cuarta hace alusión a la materia agraria en favor de los núcleos de población ejidal comunal, a los ejidatarios o comuneros, pero es una suplencia más amplia, no solamente las sentencias, desde la tramitación de la demanda, todo se deja pues a consideración de la o obligación, mejor dicho, carga procesal para la autoridad responsable, y realmente es mucho más amplio la expectativa para el caso de la suplencia de la licencia de la queja, que obviamente no tiene la relación con la materia civil. En el caso de la fracción quinta en favor del trabajador, únicamente
por consecuentemente en caso del patrón no, pero sí hay que hacer referencia, ¿verdad?, que si fuese menor incapaz o estuviese en los casos de que se aplique el acto reclamado o sobre una norma general declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte o de los plenos del circuito, entonces sí tendría aplicación incluso para el patrón. En el caso de la fracción sexta se refiere a otras materias, que son otras materias, ya lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a la materia civil y a la materia administrativa. Y en estos casos solamente operará cuando existe una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso. No operará sobre situaciones de violaciones procesales que pues aparezcan en el juicio si estas han sido declaradas firmes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tendría que haber la impugnación. Sin embargo, en materia civil, y como lo es también en la materia administrativa, la cuestión inherente a la suplencia de la presencia de queja, pues se queda prácticamente a consideración, al criterio discrecional, como así aparecía en el texto de la Constitución de 1917, aun cuando diga hay una obligatoriedad de suplir la deficiencia de la queja en los casos de que pues en materia civil haya una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso. La realidad de las cosas es que es criterio de la autoridad, así lo determinará. Hay caso de jurisprudencia de la Corte en que determina que la falta legal de emplazamiento, en que aunque no se alegue, bueno, pues entonces la autoridad de amparo tendrá la obligación de suplir esa deficiencia de la queja. Aun cuando pues el penúltimo párrafo del propio artículo 79 lo señala que no operará la ausencia de conceptos de violación, pero aquí habrá que preguntar, ¿verdad? No, si hay una violación manifiesta de la ley que la deja sin defensa y que pues evidentemente no lo va a alegar el quejoso, porque pues, si lo alegara no tendría razón de suplirla. Entonces pareciera algo contradictorio esto que señala la fracción sexta del artículo 79 con el penúltimo párrafo, en cuanto a que es necesario sí que pues, la autoridad de amparo, a pesar de la ausencia de conceptos de violación del quejoso, pues de cualquier manera deba suplir esa deficiencia. En el caso de la fracción séptima del propio 79, también aplicable para la materia civil, desde luego para todas las materias, se habla del concepto de pobreza y marginación. El concepto de pobreza y marginación ha sido de difícil comprensión, se tendrá que ver desde tres parámetros: la cuestión de la pobreza, la marginación, pero todo eso cuestión de orden territorial que desde luego la autoridad de amparo lo tendrá que determinar si es que así procede. Esto es por cuanto el contenido que tiene el artículo 79 de la ley de amparo, y